En las últimas horas quedó esclarecido un crimen, pero la historia merece ser contada desde el principio y como suele hacerlo Mauro Zeta. A ver, vamos a viajar en el tiempo al mes de febrero, el 9 de febrero. Ustedes saben que ese día no fue noticia, pero entraron a un departamento de la calle La Habana al 2200 y reventaron a golpes con una masa a un hombre que se llamaba Ángel José Salamone, de 52 años. Lo atacaron con una masa, había desorden en la casa, en su departamento. Fue un ataque criminal feroz que le causó la muerte 18 días después, es decir, el 27 de febrero. Va de nuevo la ubicación geográfica, La Habana al 2200. La víctima, 52 años, Ángel José Salamone, que además era el sobrino de Osvaldo Cornide, que es el presidente de la CAME. Todos estos datos se conocieron cuando ocurrió la muerte. 18 días después, este fue el lugar del ataque criminal. Acá lo encontró su propia madre en agonía y 18 días más tarde murió. Desde el arranque había una hipótesis inicial que apuntaba a determinar si lo habían matado en un asalto común, si había sido víctima de un delito ordinario. Pero la investigación que hizo la Comisaría 47 determinó en las últimas horas que lo había matado un taxi boy. ¿Y cómo lo determinó? Lo determinaron analizando el circuito de relaciones sentimentales que tenía la víctima, analizando sus mensajes de texto, sus contactos en las redes sociales. Llegaron a determinar, y además testimonios que fueron colectando los investigadores de la Comisaría 47 de la Federal, llegaron a determinar con quién solía juntarse la víctima. Repito, Ángel José Salamone. En definitiva, detuvieron a un taxiboy. El taxiboy se llama Maximiliano Gabriel Cócaro. Tiene 28 años y lo capturó la Policía Federal después de 200 horas de escuchas telefónicas y de ir analizando cada contacto telefónico que tenía la víctima con distintas personas para darse cuenta que el criminal era este taxi boy. O sea, no escuchas sino contactos. Contactos y después ¿cuántas veces había contactado? Primero los contactos y después pincharon 200 líneas telefónicas. Para saber si alguien hablaba o decía algo referente al crimen, más los mensajes de texto. El tema es cómo lo mató a Salamone. Lo mataron a golpes con una masa. En principio no le robaron ninguna pertenencia o no quedó claro si le llegaron a robar, pero el caso trae un paralelo absoluto con este que estamos viendo en imagen. ¿Se acuerdan de este crimen que tuvo como víctima a Norberto Adamo en la zona de Colegiales, que fue asesinado? ¿El del brasileño? El del Contalo brasileño. de nuevo, de cero. Este crimen fue impresionante. A ver, aparece muerto en ese edificio que estamos viendo, en la parte de abajo. Ese documento es clave en la investigación. Aparece muerto un empresario que se llamaba Norberto Adamo, en su departamento de Olleros 1850. Se establece que Adamo había estado participando en las horas previas al crimen en una fiesta con 4 taxi boy. ¿Cómo se establece? La policía llega a establecer eso porque analiza la computadora de Adamo y descubre que él se había conectado con un sitio de contactos con taxi boy para arreglar un encuentro sexual. Empiecen a investigar a los que participaron. Recuerdo que por aquel entonces era un sobrino, ¿no? O un ahijado que había aportado el dato sobre la sexualidad de Adamo. Acá no se cuestiona la sexualidad, sino que esto sirvió para... Bueno, pero a raíz de ese testimonio... Se sabe por dónde venía. Se empieza la investigación y se puede dar con el autor. Se llega primero a 4 taxi boy. Uno de los taxi boy es ubicado argentino y termina diciendo, miren, yo estuve ahí. ¿Cómo era que le decían? Tuve sexo, ahora les cuento, tuve sexo. Todos tuvimos sexo. Coco era el taxiboy argentino, pero el que estaba sacado era un taxiboy brasileño. Y da un apodo, un nombre de guerra del taxiboy brasileño con el cual este taxiboy brasileño se conectaba en las redes sociales para captar clientes. Bueno, la investigación que hizo la División de Homicidios en ese caso, muy importante, encuentran este video que es clave, les voy a contar, poneme el video a pleno si podés. El video muestra cómo el taxiboy brasileño que mata a aquel empresario en la calle Olleros, cuando sale de la escena del crimen, se chupa un dedo a una cámara y cargando una valija,
porque en la ferocidad que aplicó para matar a la víctima a puñaladas, se terminó cortando. En el video que está abajo, lo van a ver cuando pase con una valija, ahí lo vemos. Cuando en la valija lleva lo robado. Miren, ahí viene, este es el criminal intentando escapar de la escena del crimen. Se va a llevar una mano, justo cuando pasa por la cámara, a la boca. Lo que establecieron es que se trataba de limpiar restos de sangre que habían quedado en su mano porque se había cortado en pleno ataque criminal. Fíjense. Y eso es lo que se robó. La valija ahí se llevaba del departamento. Y ahí se llevaba lo robado del departamento. Bueno, lo ubicaron. Primero se pensó que se llamaba Lucas dos Santos. Después se descubrió que se llamaba André Conrado Espinosa. Cuando lo fueron a detener, descubren que estaba en Perú. Que en Perú había cometido un ataque criminal feroz, apuñalando a toda la familia de una exnovia. Lo vuelven a investigar acá en la Argentina. Descubren que había dejado embarazada una novia en la zona oeste del conurbano. ¿Y qué hace la federal? Le hacen una especie de, carnada. Una emboscada. Le tienden una trampa. Policías de la federal se meten en las redes sociales sabiendo que él había vuelto de Perú a la Argentina y que necesitaba conseguir más clientes porque necesitaba guita. Los federales se meten en las redes simulando ser y le hacen potenciales clientes y lo empiezan a tentar para decirle, nos encontramos hoy, le proponen fiestas sexuales. Durante varias oportunidades el brasileño dijo que no, hasta que en una cayó. Pero cuando cayó... Lo tentó la cifra. Lo tentó el dinero, pero se estaba por ver con un cliente de verdad, no con un policía. La policía que estaba escuchando, había intervenido en la línea telefónica del taxiboy, va al encuentro de este taxiboy con un cliente y lo metieron preso. Así terminó la historia del taxiboy brasileño que mató acá en la Argentina. Ahora se repite esta tendencia, o este caso, con signos de paralelismo, con el asesino del sobrino del presidente de la Cámara. Salamone. De Salamone, exactamente. La misma mecánica, un taxiboy en este caso, que lo conoce, que accede a la casa, que lo mata a mazazos y que ahora termina preso. Y no le roba nada, ¿no? No le robó nada. O por lo menos no se dan cuenta. Por lo menos no algo. trasciende si le robó algo del departamento. ¿Y qué se trataría en ese caso? ¿De un crimen pasional? No, a veces los taxiboy que se dedican, no todos, aclaro siempre esto, no es taxiboy igual sinónimo chorro asesino. Taxiboy que se dedican o se enmascaran como taxiboy para meterse a robar en una casa. Delincuentes o asesinos tal vez le quiso robar al sobrino del presidente de la CAME. No pudo y lo terminó matando a mazazos y se fue del lugar. Pero la investigación, insisto, cuando vos analizás las redes sociales, estas computadoras que son parte de un vínculo que establece un tipo para conseguir un encuentro sexual a cambio de dinero, deja señales. Entonces, fíjense la contradicción o la paradoja. Lo que la víctima usó como necesidad de contacto en una red social terminó siendo clave para agarrar al asesino. De la propia computadora llegaron las señales que le permitieron ahora a la policía dar con el asesino de este hombre. Qué trabajo José fino, igual, ¿no? Salamone. Porque primero hay que hacer una selección de los contactos más frecuentes. Sí. Después ordenar vía judicial escuchas sobre cada uno de esos teléfonos para establecer, primero, de quién se trata y segundo, de qué habla. Y de esa manera poder ligarlo al crimen que se está investigando. Y de esa manera, con esas escuchas, 200 horas, decías recién, llegaron a establecer la responsabilidad, o la aparente responsabilidad, porque no hubo juicio de este individuo en el asesinato de Salamone. Sí, pero, a ver, ¿podés volver a la imagen del video? Perdón, Nico, la desprolijidad, porque quiero destacar un tema. A ver, me interesa cómo cuando vos ya sabés quién es el asesino, recurrís a una prueba fílmica y no pasen por mínimo el detalle que estamos mostrando, como el hombre se lleva la mano a la boca. Porque este hombre declaró, me olvidé de contarle, volvemos al otro crimen, ¿sí? Al crimen del taxiboy brasileño. Ustedes saben que el brasileño declaró, y cuando le preguntaron por qué se había cortado la mano y por qué estaba su ADN en el cuerpo de la víctima, dijo, estaba mi ADN porque tuve sexo, pero no lo maté. ¿Y cómo se cortó? Le preguntó el juez de la causa cuando le indagó en tribunales. ¿Saben lo que dijo? Esperen que lo voy a buscar porque es impresionante el argumento. Me corté cocinando unos bollos para cenar esa noche. Vos fijate cómo el tipo, mirá, la declaración textual, la indagatoria del taxiboy brasileño es imperdible en términos jurídicos. Cuando lo indagan tenían su ADN en el cuerpo de la víctima. El video saliendo de la casa, el tipo podía decir con inteligencia, sí, estuve ahí, tuve sexo, no lo maté. Probame que lo maté. ¿Estuve ahí? Sí. ¿Tuve sexo? Sí. ¿Está mi ADN en el cuerpo de él? Sí, probame que lo maté. Entonces, cuando le preguntan en la indagatoria,
El tipo dice, me corté la mano cortando bocadillos, preparando bocadillos. Todas las casualidades juntas, muchachos, no puede ser. Y además te fuiste a Perú y terminaste apuñalando una familia completa, le metiste puntazos hasta un perro. No sé si está esa nota, pero era una chica peruana que vivía en Argentina y se relaciona con este individuo, este ciudadano brasileño, acá en Buenos Aires. Resulta que él empieza a tratarla de forma violenta. Entonces la chica, como no sabe cortar la relación, decide volver a Perú. Después de matar a Adamo en ese departamento y sin que la policía supiera que se trataba del mismo individuo, él viaja a Perú y hace un desastre en Perú. Apuñala a una familia entera. Mauro. Me acuerdo, 4 personas apuñaló. Lo que valió fue que la policía ubicó en las redes sociales un video de aquel ataque criminal en Perú y a partir de ahí determinó que estaba en Perú. Pero vos fíjate cómo perdió el brazuca. El tipo tenía actividad de taxiboy acá en la Argentina, tenía una novia embarazada en Villa Tesey, tenía la exnovia en Perú. Lo sacó de quicio que la exnovia peruana lo haya dejado sabiendo que estaba prófugo de un crimen en la Argentina, fue a matar a la exnovia en Perú y no pudo. Quedó escrachado en la prensa brasileña. Le pegó un puntazo a la suegra, bueno, a toda la familia. Volvió acá porque le interesaba, yo lo que a veces digo es la dualidad en la cabeza de un criminal. Favale, por un lado es un tipo capaz de reventar a puñaladas a un cliente, Norberto Adamo, hasta matarlo, fingir una declaración indagatoria que la sangre de él que se encontró en el lugar fue porque se cortó haciendo bocadillo, bocadillo de acelga. Y por otro lado el tipo, ¿saben lo que lo perdió este asesino? Este asesino perdió porque tenía, y la gente me va a decir no tienen corazón, pero perdió por un corazón particular. Volvió para ver a su mujer embarazada. Una cosa increíble, que estaba en la Argentina. Y cuando volvió a ver a la mujer embarazada, terminó en casa. Algo de corazón tenía. Bueno, es una gran discusión, si tienen corazón. Hay grandes criminales que tienen una vida con sus hijos impecable y son unas hienas. Y tienen una vida impecable con su familia. Hablando de gente que no tiene corazón, mirá quién volvió. Mirá quién volvió. Estaba pensando en Pablo Escobar, ¿no? Un tipo que lo piensa y todo, ¿te diste cuenta? Lo mostraban con su familia, no tan era un tipo... le leía cuentos a la hija de noche, era un padre ejemplar y... Escúchame, con el arquero de Lanús tenés un parentesco, por eso lo defendías tanto. No lo defendí, Estabas contento lo que valoré. salía a San Lorenzo porque seguís teniendo laburo. ¿Qué te interesa de la Champions? ¿Qué te interesa de la Champions? Porque veo que tenés intereses en todo.